El día 27 de junio de 2023 se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado. Ese día es recordado por los uruguayos por ser el inicio de un periodo oscuro en la historia de nuestro país, la última dictadura. Ese mismo día, en 1973, el presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento. El inicio de la dictadura fue solo el punto culminante de un proceso represivo y controlador, cuyas raíces pueden establecerse mucho tiempo antes del golpe de Estado. A pocos años del Maracanazo, la que muchos consideraban la Suiza de América dejó de ser un país excepcional para sufrir los mismos problemas que otros países de la región. Esto también es el Uruguay, mi país. A mediados de la década de 1950, la crisis económica se agudizó y no tardó mucho en trasladarse del ámbito económico al político y social. El modelo ballista que había transitado el país durante la primera mitad del siglo daba señales de agotamiento y de su imposibilidad de ofrecer soluciones para hacer frente a la crisis. De esto fue muestra el triunfo del Partido Nacional tras 91 años de gobierno ininterrumpido del Partido Colorado, en las elecciones de 1951. Hacia 1959, el triunfo de la Revolución Cubana en un contexto de Guerra Fría, el aumento del anticomunismo ya vigente desde la Segunda Guerra Mundial y políticas exteriores impulsadas por Estados Unidos como la doctrina de seguridad nacional polarizaron lentamente la sociedad uruguaya. A inicios de los años 60, la crisis política fue cada vez más evidente, los partidos tradicionales agudizaron sus divisiones internas y las diferencias entre el Parlamento y el Consejo Nacional de Gobierno fueron constantes. Blancos y colorados nos han gobernado siempre y han hecho progresar al país. Con leyes democráticas y populares, como la de importación de automóviles para gobernantes. Paralelamente, en respuesta al agravamiento de la situación económica y social, se propuso reformar la Constitución para eliminar el régimen colegiado vigente desde 1959. La Constitución de 1967 significó el regreso al sistema presidencialista. Con ella se ensancharon las atribuciones del Poder Ejecutivo en búsqueda de una mayor eficiencia. La fórmula electa para gobernar fue una de las 5 presentadas por el Partido Colorado, la de Óscar Gestido Posse y Jorge Pacheco Areco. El 6 de diciembre de 1967, el inesperado fallecimiento de Óscar Gestido hizo que el vicepresidente Pacheco debiera asumir la presidencia. La acción política y de gobierno de Pacheco tuvo tintes conservadores y autoritarios. Durante su gobierno se restringieron varias libertades. Ejemplos de ello fueron la ilegalización de diversos grupos y asociaciones, como la Federación Anarquista Uruguaya y el Partido Socialista, entre otros. También se restringió la libertad de prensa, con la clausura del diario Época y del semanario El Sol, periódicos en los que confluyeron diversas corrientes de izquierda. El año 1968 fue un año de grandes movilizaciones a nivel mundial. El Mayo francés, las movilizaciones contra la guerra de Vietnam, entre muchas otras, son una clara muestra de esto. Ese año en Uruguay fue catalogado posteriormente por la historiadora Magdalena Broquetas como el año de todos los excesos. El gobierno de Pacheco fue una clara muestra de un gobierno autoritario, caracterizado por abusos contra las libertades individuales. Las medidas prontas de seguridad fueron la herramienta que utilizó el Estado uruguayo para reprimir las movilizaciones que se producían dentro del país. Si bien estas medidas son una herramienta constitucional, el uso reiterado que se hizo de ellas es una prueba fehaciente del clima social de la época, marcado profundamente por la violencia y la radicalización en todos los sectores.
El uso reiterado de estas medidas le permitió a Pacheco gobernar por decreto, sin los controles de la oposición parlamentaria. El Poder Ejecutivo hizo propias algunas disposiciones que constitucionalmente dependen de otros poderes. De esta forma, nombró directores de entes estatales, suspendió las actividades de enseñanza y militarizó a los funcionarios de algunos sectores públicos y privados. Esta última medida permitía declarar como desertores a quienes no se presentaran a trabajar por adherir a paros o huelgas convocadas por su gremio. Además, también podía incluir su reclusión en cuarteles o el sometimiento a la instrucción militar. En agosto de ese mismo año, el estudiante Liber Arce, que participaba de una movilización estudiantil en repudio a los allanamientos realizados a la Universidad de la República, fue herido de bala por la policía mientras intentaban contener la manifestación, y a causa de la herida, falleció días más tarde. Su sepelio convocó a centenares de personas para marchar. El hecho se transformó a la vez en una manifestación contra las políticas represivas que adoptaba el gobierno. Paralelamente, las acciones de la guerrilla urbana conocida como Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros se agudizaron. Hasta 1969, la gran mayoría de sus acciones estuvieron destinadas al asalto de entidades financieras. De esa forma, buscaban alcanzar un doble objetivo: conseguir financiación para el movimiento y al mismo tiempo obtener documentación para denunciar irregularidades y situación de corrupción en las que estaban implicadas algunas figuras políticas. No fue este el único tipo de acción llevada a cabo por los Tupamaros. Algunas implicaron en secuestro de personalidades relacionadas con el gobierno pachequista, mientras que otras consistieron en el robo de armas y municiones para abastecer el accionar guerrillero. Las acciones del Movimiento de Liberación Nacional adoptaron un nuevo rumbo el 8 de octubre de 1969, cuando un comando tupamaro intentó tomar la ciudad de Pando, situada a unos 30 kilómetros de Montevideo. Las acciones guerrilleras se intensificaron, se llevaron a cabo nuevos asaltos y se multiplicaron los secuestros, 2 de los cuales resultaron en la muerte. Héctor Morán Charquero, inspector de policía, acusado de impartir tortura durante los interrogatorios, fue ejecutado el 13 de abril de 1970. El 10 de agosto de ese mismo año fue ejecutado Dan Mitrione, quien era agente del FBI y jefe del equipo de consejeros del Programa de Seguridad Pública, una iniciativa del gobierno de Estados Unidos para proporcionar a las fuerzas de seguridad uruguayas el asesoramiento y entrenamiento en temas de seguridad y represión de movimientos insurgentes. En los inicios de la década de 1970, los conflictos, la violencia y la radicalización uruguaya verían su cristalización. Las medidas prontas de seguridad dejaron de estar motivadas y definidas para la represión sindical y las movilizaciones sociales. El enemigo pasó a ser la subversión. El gobierno mantuvo la negativa de negociar con agrupaciones guerrilleras. Hacia 1971, nuevas organizaciones de ultraderecha y grupos paramilitares comenzaron a actuar. La frecuencia de las prácticas violentas, desde la izquierda y desde la derecha, aumentaron significativamente. Las distintas fugas carcelarias de integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros son de público conocimiento. El 6 de septiembre de 1971, más de 100 presos, la mayoría de ellos relacionados al movimiento Tupamaros, se fugaron del penal de Punta Carretas, en un operativo conocido como El Abuso. 3 días después de la fuga, el gobierno de Pacheco encomendó a las Fuerzas Armadas la tarea de asumir la lucha antisubversiva, lo cual significó la entrada plena de estas fuerzas en la actividad política. Ese mismo año se llevaron a cabo las elecciones, que dieron el triunfo a Juan María Bordaberry. En ellas, el Frente Amplio logró un apoyo electoral del 18% de los votos, marcando un hito importante en la historia del país, al ser la primera vez que una coalición de izquierda superaba el 10% de los votos. El año 1972 fue el año de apogeo de agrupaciones de ultraderecha, como la Juventud Uruguaya de Pie, y del accionar de grupos paramilitares, como el Escuadrón de la Muerte y el Comando Cazatupamaros. Tras los resultados de las mencionadas elecciones, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros tomó la ciudad de Soca en febrero.
En abril, integrantes de la guerrilla asesinaron a 4 miembros del Escuadrón de la Muerte, en represalia por asesinatos cometidos previamente contra Tupamaros. A raíz de este suceso, Bordaberry declaró el estado de guerra interno. Las Fuerzas Armadas iniciaron una campaña militar que significó la práctica derrota del Movimiento de Liberación Tupamaros como grupo armado, en cuestión de unos meses. Para octubre, las Fuerzas Armadas eran prácticamente autónomas. La crisis institucional de febrero de 1973 es prueba de ello. El acuerdo de Boiso-Lanza fue un conjunto de exigencias impuestas por las Fuerzas Armadas al presidente Bordaberry el día 12 de ese mes. Este pacto encargaba a las Fuerzas Armadas la misión de brindar seguridad al desarrollo nacional y creaba el Consejo de Seguridad Nacional. Esto supuso la definitiva entrada de los militares en el ejercicio del gobierno. Sin duda alguna, estos años estuvieron caracterizados por la radicalización social, donde la violencia escaló de manera progresiva. La crisis económica dificultó que el sistema brindara soluciones precisas, la concepción del Uruguay como país excepcional se desvaneció. La sociedad se inclinó a nuevas alternativas en búsqueda de respuestas. Tras el regreso del sistema presidencialista, el gobierno, bajo el manto de las medidas prontas de seguridad, pudo actuar de forma extraordinaria, excediendo los límites constitucionales en repetidas ocasiones. Durante el gobierno de Pacheco se coartaron las libertades individuales. Su gestión estuvo marcada claramente por tintes conservadores y autoritarios. En estos años se vivió un clima de extrema violencia y radicalización, en todos los sectores, tanto políticos como sociales. La crisis institucional fue escalando hasta que se consolidó el 27 de junio de 1973, cuando Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, dio el golpe de Estado, dando inicio de esa forma a la dictadura. El 27 de junio de 2023 se conmemoraron los 50 años del suceso. La dictadura comenzó oficialmente en 1973, pero el inicio de ese periodo oscuro debe ser entendido como el punto de cristalización de un largo proceso que hunde sus raíces autoritarias muchos años atrás.